Qué bien. Entonces, yo creo que está en X como en 90 y en el mismo Y, pues 90-10. Y el otro, pues simplemente como 90-90. Y vamos a ver esto qué hace. ¿Sí, ok? ¿Siguen ahí? Sí, pero no podemos ver porque no es compartido pantalla. Ahora sí. Ya voy calmando. Miren, Mm, ¿ven qué se parece? La forma, pues. ujú. De Entonces, sí, pronto era eso. porque habías colocado o sea, solamente como 10 y... O sea, porque tan pequeña, pero sí, solo es una prueba. Entiendo. Sí, solo es una prueba. Pero pues si le agregamos ceros, pues ya, ahí está. ¿Vale? Vale. Listo. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos que esto sea aleatorio? Con el noise. Mm, El noise es chévere cuando uno necesita O que, recordar las posiciones pasadas, ¿no? más o menos, ¿sí? O bueno, el Cuando de uno Perlin. necesita que los Cambios números suaves. aleatorios sean parecidos a los que tiene Ajá. cerca. O sea, para que no Sí. se vean como esos cambios así bruscos. Pero creo que aquí no es tan valioso porque, digamos, si el handler está cerca del otro punto, pues es como que no hace mucho, van a quedar como puras rectas, ¿sí? Porque si él está cerca, lo que modifica no es mucho. Y si los puntos están cerca, pues son líneas muy chiquitas, entonces también van a parecer rectas. Entonces yo creo que aquí realmente el noise Entonces es un no... random normal. Sí, yo creo que es un random normal. Pero entonces vamos a hacer que esto sea como una función. O sea, como que nosotros le decimos, listo, quiero que me cree una curva aleatoria y esa función nos va a retornar algo. Ok. ¿Vale? Entonces no tendría ningún parámetro, ¿no? ¿Por qué no? No O sea, necesitamos, perdón, no recibe nada. sí, pues no tener ningún parámetro sería lo mismo que no recibir nada. Pero no necesitamos pasarle nada. Pues no, porque pues que lo cree aleatoriamente en el lienzo, ¿no? Sí, pero piensen que tal vez luego necesitamos controlar un poquito más las cosas. Ah, ok. Por ejemplo, si le decimos que lo crea aleatoriamente en el lienzo, siempre va a tomar todo el lienzo, Sí. ¿sí? Y de pronto a veces no necesitamos eso. A ver, además, piensen que tal vez en este momento está fácil porque solo estamos pensando en una curva, pero si luego queremos que sea más interesante y sea como toda una trayectoria que contenga varias curvas, Sí. ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Sí, sí me entienden? O sea, se le podría pasar como, pues, no sé, un parámetro indicándole el número de vectores que tiene la curva, por ejemplo, o algo así, ¿no? El número de vectores que tiene la curva, ¿cómo así? Vectores no, como vértices. O No, sea, no como los entiendo. punticos. Bueno, no sé Coordenadas. si se puede. O sea, ahorita lo que estamos viendo es que hagan como punticos en... Bueno, no estoy seguro si entendí lo que estabas preguntando. O sea, como que digamos no sea solamente siempre la misma curva, sino que pues tenga más curvas o algo así. Más curvas, ahí está la diferencia, importante. Una curva, esto ya es una sola curva y no hay forma de decirle a una sola curva que sea más compleja. La forma de hacer una curva más compleja es combinar varias curvas. Eso es justamente lo que yo estoy diciendo. Si yo quiero combinar esta curva con otra curva, ¿qué tendría que hacer? Sumar las curvas. No se puede y ya. Es que no sé si me están entendiendo. Espera un momentico, aquí abro eh, este programicha. Listo, entonces digamos que yo tengo un ¿Qué VC. es? Esto es Inkscape. ¿Qué Listo. clase de Paint paint? 2.0. Es Illustrator, pero open source. Bien. Yo, listo, tengo una curva ya. Esto es una curva, un Bézier. ¿Ok? Sí. Un Bézier es simplemente una curva que está entre dos puntos, ¿sí o qué? Y aquí están los handlers.
Pero si yo lo que necesito es dibujar una forma más compleja, ¿qué tengo que hacer? Agregar más puntos. Agregar más puntos, más curvas. O sea, una curva o una forma más compleja es simplemente la suma entre varias curvas. Ah, ok. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? O Sí, sea, aquí, por entonces, ejemplo, hay, ¿cuántas? Hay una, dos, tres, cuatro curvas. Y entre esas cuatro curvas forman esta línea. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta si quisiéramos hacer algo así? el número de Así. curvas. Bueno, el número de curvas, listo. ¿Qué más? ¿Qué, Eh, qué tiene que donde pasar termine, entre... donde termine una empiece la otra. Donde termina una, tiene que empezar la otra. ¿Sí? Porque si no, pues van a quedar... Le podemos decir que cree 10 curvas, pero si las dejamos totalmente aleatorias, pues van a ser curvas separadas. Sí. Queremos que realmente sean continuas. Donde termina esta, tiene que empezar la siguiente. ¿Ya? Entonces, miren que podemos ya ir como pensando en dos procesos distintos. Una cosa es el grande. Es tan intensa. Una cosa es el grande de crear toda la curva, ¿cierto? Pero ese proceso grande es como la repetición de crear varias curvas chiquitas adentro, ¿vale? Recuerden que siempre cuando ustedes estén programando, estén analizando un problema, tienen que tratar de dividirlo en partecitas chiquitas, porque si no coge el problema entero no lo van a poder resolver, pues, o no fácilmente, ¿Verdad? ¿ya? Entonces, primero pensemos en cómo crear una sola curva, o sea, un Bézier entre dos puntos, digamos entre este y este. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Ya? Sí, sí, las coordenadas ¿Cuáles coordenadas? del último punto. Claro, si queremos que se peguen, necesitamos las coordenadas del último punto, ¿cierto? Entonces, sí necesitamos algunos parámetros. Sí. Eh, Además, por ejemplo, yo me imagino como el tamaño, porque es que, digamos, yo puedo, en el mismo lienzo, yo puedo decirle que me cree 10 curvas enormes o que me cree 10 curvas chiquitas. O sea, no es lo mismo como yo coger esto y decir, aquí hay una curva, aquí hay otra curva, aquí hay otra curva, hay otra curva, hay otra curva, hay otra curva, hay otra curva. Ah, ¿Sí? ok. Y me creo entre todas, como que cada una es chiquita y otra cosa es una cosa así en el que cada curva es grandísima. Igual, ¿Sí me eso solo entienden? está dado por la distancia entre los puntos. Claro, pero también sería como un parámetro, ¿no? La distancia mínima, No, pues, no, pues no hay que como todo. un rango de distancia. Tal vez un Pero, rango de Rango de distancia. distancia, sí. Como entre la... pero o sea, no tiene que estar como a la misma distancia por lo que hiciste ahorita. ¿Por qué? No, me refiero No entre todos entiendo. los puntos en conjunto. Entre todos los puntos en conjunto. Sí, o sea, una cosa es la Vale. distancia entre cada punto y otra es la distancia entre todos los puntos. Pero, a ver, imagínense esto. Yo lo que digo es esto. Digamos que, listo, este es mi lienzo. Si yo le digo que me cree 4 curvas, pero que ponga esos puntos donde sea, lo que puede pasar es esto, que ponga punto A y punto B por aquí. Listo, la primera curva. Sí. El otro inicia allí y lo puede poner en cualquier parte del lienzo, entonces puede hacer una curva enorme que se vaya hasta por acá. Y luego una chiquitica que se vaya hasta por acá. Y luego una enorme que se vaya hasta por acá. Ahí hay 4 curvas. ¿Ya? Una cosa diferente sería decirle, listo, créeme las 4 curvas, puede utilizar todo el lienzo, pero trate de ponerlas más o menos equidistantes. Entonces, pone una por aquí, digamos, otra por acá, y otra por acá, y otra por acá, y otra por acá. ¿Sí? También hay 4 curvas, pero pues la forma no se vuelve como esta cosa tan extraña, porque tratan como de estar más o menos cerca a los puntos. ¿Sí me entienden? No, o no. Sí, sí, ya entendí. Sí. Como que, a ver, yo me imagino esto. Yo tengo el punto inicial
y luego tiro un vector con magnitud 10, por ejemplo, hacia donde sea. Y pum, allá pongo el otro punto. Pero si yo controlo esa magnitud, siempre las distancias van a ser más o menos parecidas. Sí. Y el punto inicial es simplemente el final del anterior. Ujú. ¿Sí? Sí. Además, hay otra cosa que todavía no estamos teniendo en cuenta, pero ahorita la hablamos. Primero, entonces hagamos eso. Entonces, listo, digamos que vamos a pensar primero en una sola curva, o sea, en una sola partecita de estas, y luego vemos cómo las combinamos, ¿vale? Pero entonces ya sabemos que necesitamos unos parámetros. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? El número de curvas, sí. No, por eso digo, primero pensemos en el pequeño, no en el grande. El grande necesita lo que vos decís, el número de curvas que tiene adentro. Pero ese Ok. dejémoslo para después. Primero pensemos en el que dibuja cada curva chiquita. Ah, o sea, el grande va a llamar a esa función varias veces, algo así. Exacto. En el grande hacemos un loop donde le decimos dibuje 10 de estas. Pero primero pensemos en el problema chiquito, que es lo que les decía ahorita, ¿no? Primero Serían las pensamos en el coordenadas. problema chiquito. ¿Cómo? Las coordenadas ¿Las coordenadas de qué? de la curva pequeña. Pues son aleatorias, ¿no? Claro, hay algunas cosas son aleatorias y otras no. ¿Qué necesitamos recibir como parámetro? A ver, voy a hacer aquí una función. El punto inicial y el punto final. Voy a hacer aquí una función entonces. Esa función le va a decir, ¿cómo le llamamos a este? Draw. Tiny curve. No, pongámosle otro nombre al otro. Que este se llame curva y que el otro se llame path. Y como Sí, el mejor. camino. ¿Vale? Para no confundirnos. La curva es la chiquita, que tiene punto inicial y punto final. Y el path es la unión de varias curvas. ¿Listo? Ujú. Sí. Entonces, para dibujar la curva, aquí adentro es que vamos a hacer esto, este Bézier. Entonces, digamos, lo voy a pasar por acá. De esto, algunas cosas son aleatorias y otras no. ¿Qué cosas son aleatorias y qué cosas no son aleatorias? Tal vez el Bueno, primer punto no es aleatorio. el primer punto no es aleatorio, porque el primer punto de esta debería ser el punto final del anterior, Sí. ¿cierto? Entonces, el primer punto no es aleatorio. Entonces, vamos a poner aquí, digamos, llamémosle start. ¿Listo? Entonces el último tampoco. ¿Por qué el último tampoco? Porque donde termina ese es donde va a empezar la siguiente. Puede ser, entonces necesitaríamos saberlo desde afuera, algo así, ¿cierto? Sí. Sí, puede ser. O puede ser que sí sea aleatorio, porque es que si no es aleatorio, entonces esta función no haría nada, prácticamente. Pues sí, claro, sí, a mano. Claro, la estaríamos haciendo a mano, básicamente. Entonces, como que, no sé. Yo creo que sí debe ser aleatorio, pero lo importante es que como sabemos que lo necesitamos, ahí tiene que pasar algo, ¿vale? Pero digamos que sí es aleatorio. Start va a ser un objeto. ¿Listo? Entonces va a ser start.x y start.y. ¿Vale? Sí. Luego vienen los dos handlers. Y luego viene el punto final, que es el que sabemos que necesitamos. Pero va a ser aleatorio. ¿Qué otra cosa dijimos que íbamos a pasar como parámetro? ¿Se acuerdan? La magnitud. La magnitud del vector, o sea, la distancia entre los dos puntos, entre el punto de inicio y el punto final. Sí. ¿Cierto? Entonces, listo, pongámosle por aquí, ¿cómo le llamamos? ¿Magnitud o distancia? Magnitud es más, pues la mejoría. Listo, magnitud. Bueno, ya tenemos la magnitud, entonces ahorita, ¿qué habría que hacer? El objeto start, tal vez. O eso como lo... Se supone que eso es un vector, es un p-vector, el start, o qué. Ah, sí, puede ser un p-vector. Pues porque tiene x y y. Sí, pues yo ni lo había pensado como un p-vector, pero sí, claro, puede ser un p-vector. Necesitamos
ya tenemos el pi vector y ese pi vector lo tenemos que mover dependiendo de un vector aleatorio con la magnitud que le pasemos acá. Parece que llegó alguien más, ¿no? Llegó Esteban, ¿está por ahí? Sí, hola. Hola, No está algo lagueado, así que ¿estás lagueado? creo que no me escucharon. Sí, creo que no me escucharon al principio. No, la verdad no. No. Sí, entonces estoy mal. Ah, bueno, pero ahí te damos un resumen. Ya lo que estamos haciendo es, vamos a hacer un programita que cree curvas aleatorias, ¿cierto? Como decir que llegue y dibuje un path, así como este. Y luego lo que queremos hacer es tener como elementos, figuras geométricas, por decir algún círculo, que se anime entre este path. O sea, como que inicie acá y termine acá. Uy, ¿Listo? listo. Simplemente lo que estamos haciendo en este momento es crear una función que nos permita dibujar una curva. Cuando dibujas algo en Illustrator, por ejemplo, digamos es todo este path, ¿sí? Todo este camino, es la suma de 4 curvas, ¿sí ves? Aquí hay una, aquí hay otra, ¿sí? Sí. Entonces estamos diciendo Chévere. que para que se vea ahí como continuo, digamos la segunda tiene que iniciar donde termina la primera, por ejemplo. Listo. Y no, pues básicamente por ahí vamos, ¿cierto? Listo. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos el punto inicial y tenemos la magnitud. Ahora lo que debemos hacer es sacar un nuevo vector con esta magnitud y con una rotación, pues un ángulo aleatorio. Entonces para eso creo que el pivector tiene una función que nos ayuda, que es random 2D. Entonces random 2D crea un nuevo pivector con dirección aleatoria y con magnitud 1. Entonces si sacamos un random 2D, luego lo podemos simplemente, ¿cómo hacemos para ponerle la magnitud del otro, de ese número? Se multiplica, ¿no? Se multiplica, ¿sí? Se multiplica por un escalar, que el escalar es la magnitud. Pues Y como tiene luego, magnitud, no pasa nada. No, que sí, que como tiene magnitud 1, pues se puede hacer. se multiplica por otro número y ya. Multiplicar uno por un número. Entonces vamos a hacer eso. A ver, const n sería igual a P5 punto, ¿cómo se dice? Sí es pivector, ¿cierto? No, P5 punto vector punto random 2D. Creo que es así. Hagamos un console log de end para ver si sí. Y entonces vamos a llamar draw curve y tendríamos que pasarle un pivector const start es igual a new p5.vector y pongámosle 100, 100. Entonces le pasamos start y pongámosle 10. Es decir, cualquier cosa. Y vamos a ver qué pasa acá. Y ahí está. Entonces, miren que ahí está sacando muchos vectores aleatorios con magnitud 1. Y también negativos, ¿no? Claro, pero no importa. O sea, el negativo quiere decir que está mirando hacia otro lado, pues, pero no importa. El hecho Ok. es que sea magnitud 1. Para que al multiplicarlo, pues, llegue hasta 10 máximo. No, hasta 10 máximo no, siempre va a ser 10, perdón. Entonces, listo, tenemos este random 2D, luego podemos decirle a end.multiply por magnitud. Y luego simplemente tenemos que coger end y sumarle start. Creo que es con sum, ¿o cómo es? Add start. Y ya tendríamos end. Entonces vamos a ver. End.x, end.y. No, Esteban ya se aburrió. Rayos. Entonces, ¿sí ven? ¿Sí ven lo que está pasando ahí? Lo que pasa muy rápido. Pero el otro está como dando un círculo alrededor de... no, y para ustedes se ve
como peor por la latencia. No, del no, zoom. mira que sí se está viendo bien. Yo sí ¿Sí? lo veo bien. Sí. No lo veo lagueado. No, Uy, no. sí, creo. Sí, sí, pues yo lo veo laqueado. Bueno, listo. Entonces ya más o menos podemos controlar que ese punto esté por ahí. Esto yo creo que no debe ir entonces en el draw, ¿cierto? Porque esto no es algo que tenga que pasar un montón de veces. Y solo Pasémoslo pasa una vez y ya. al setup. Listo, ahí está. Quedó a 10 píxeles de distancia un punto del otro. ¿Qué más tenemos que hacer? Los handles ¿Cómo creamos los handlers? también pueden ser objetos como vector, porque pues reciben X y Y. Ajá. ¿Qué más? ¿Vamos a Y controlar de también alguna deben de vez, de tener alguna una forma esos magnitud. handlers? O sea, por ejemplo, ¿tiene sentido que pongamos los handlers más o menos cerca o pueden estar súper lejos? Porque podemos hacer una lógica parecida. O sea, hacemos un random, ¿sí? Pero ¿hasta dónde va a Sí. llegar ese random? Digamos, hasta la mitad de la magnitud podría ser para que máximo llegue como hasta aquí. Que nunca llegue a estar como, digamos, al lado del otro. Sí, O- porque se empieza a hacer una línea recta, ¿no? Mm, Bueno, Pues parecido. lo que hace que sea una línea recta es que esté en la misma dirección. Porque puede ser larga, pero estar en otra dirección, por ejemplo, por acá. Ah, bueno, sí. Es Yo verdad. me refiero solamente a la magnitud. ¿Sí, sí me entienden o no? Sí, sí, ya entendí esa parte. ¿Qué dice Joan? Sí, creo que también, entiendo. Por eso, Pero pero no me acuerdo. entonces, ¿qué usamos? Digamos la mitad de la magnitud, ¿puede ser? Sí, la mitad. 60%, como para que puedan cruzar un poquito. Digamos que el 60%. Entonces, el hecho es que el primer handler, o sea, el handler que está cerca al start, debería ser en una dirección aleatoria y máximo hasta un 60% de la magnitud, mínimo 0. ¿Sí? Sí. Entonces, listo. Entonces, magnitud es lo que recibimos. Vamos a hacer otro número que sea handler magnitude, que sería la magnitud por 0.6. O sea que sería máximo el 60%. Sí. Entonces vamos a sacar el handler del primer punto. Entonces el handler del primer punto sería cogiendo más o menos lo mismo. A const, bueno, pongamos handler que queda muy largo. Hand start, que sería igual a p5.vector.random2d. Entonces listo, tenemos un random unitario. Lo mismo. Esto lo podemos encadenar. Entonces como para que no nos quede así tan largo. Como cada una de estas retorna un vector, podemos hacer esto. ¿Vale? Entonces, lo mismo acá. Multiplicamos por handler magnitude y le agregamos start. ¿Sí? El orden importa, ¿verdad? Sí. Ya. Handler start.x y handler start.y. Y creo que aquí ya nos toca como cambiar los números porque ese 10 está haciendo que quede muy cerca. Entonces pongámosle más bien 1000. Mucho. Ah, porque yo había modificado esto. Listo. Entonces miren que ahí ya va más o menos tomando forma, ¿no? Aquí el problema es que, Se como puede es, ir de lienzo, ¿no? claro, se puede ir del lienzo. Ahorita hacemos alguna lógica como para que eso no pueda pasar. Pero entonces no lo hagamos, primero no lo hagamos tan cerca al borde, digámoslo 500 y pues no le pongamos 1000, pongámosle algo más pequeño, 300. Entonces listo, ahí tenemos una curva más o menos aleatoria, todavía nos falta el otro handler. Pero entonces el otro handler es lo mismo. Const handler end sería igual a
p5.vector.random2d para sacar un vector aleatorio nuevamente. Ese aleatorio es solamente la dirección, pero la distancia o su magnitud siempre es 1, ¿no? Por eso lo podemos multiplicar por el handler magnitude y nos va a dar... Ah, bueno, aquí hay otra cosa. Dijimos que máximo el 60%, pero aquí está haciendo siempre el 60%. O sea, aquí nos hace falta multiplicar esto por math.random. Ahora sí es entre 0 y máximo el 60%. Y luego le agregamos, aquí ¿qué le tenemos que agregar? Start también. No. ¿Qué? Aquí le tenemos que agregar end. Para que eso aleatorio lo tome a partir del punto final, porque estamos haciendo el handler del punto final. Tiene que estar cerca al punto final. Aquí sería handlerEnd.x y handlerEnd.y. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿O no? ¿Será que podrías volver a explicar la parte de cuando se le agrega el end o el start, por favor? Es que no y voy a me poner aquí confundí. unos comentarios también como para... Gracias. Entonces aquí creamos un vector con dirección aleatoria y magnitud U. Y aplicamos el vector por la magnitud deseada. Y acá le agregamos el punto de partida. Entonces, ¿cuál es el proceso? Y veámoslo acá. Yo tengo un punto, ¿sí o qué? Hello, oye. ¿Se trabó? Yo tengo un punto, ¿sí o qué? Y cuando yo creo un vector, ese vector, digamos, este proceso de acá, donde se crea un vector con dirección aleatoria y luego se multiplica por la magnitud, yo lo que estoy haciendo es, digamos, creando un vector que tiene esta dirección, por decir algo. Ah, lo cagué. Pero bueno, digamos que esta dirección. ¿Listo? Pero siempre recuerden que los vectores inician desde 0, 0. Entonces, si yo creo un vector con magnitud 100 y esta dirección, entonces seguramente ese vector es como en X 80 y en Y 70, una cosa así. Pero inicia en 0. Yo quiero que tenga esta distancia, pero a partir de este punto. Entonces, por eso es que al final le toca coger y añadirlo. Si yo lo añado, entonces ahora sí estoy diciendo como que esta distancia, pero a partir de este punto, y ahí es donde creo el otro punto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por eso es importante que al final hay que añadirlo. Y pues uno le añade el punto del que quiere que esté cerca. Entonces, primero pues el punto que está cerca debe ser el inicio, ¿sí? Que por eso hicimos este, y luego el punto del que tiene que estar cerca es el final. Entonces por eso acá le añadimos el end. Entonces vamos a ver si esto funciona. Miren que siempre inicia ahí en el centro y crea esa curva ahí aleatoria hacia cualquier lado. ¿Listo? Sí. Bueno, llegó John, entonces démosle otra vez el resumen. Lo que queremos es dibujar un camino aleatorio. ¿John estaba escuchando? Sí, sí, sí. Estamos dibujando vectores y eso. ¿Cómo? Sí, ¿Cuál es estamos el nuevo proyecto? haciendo un camino aleatorio. Ese camino es como la unión de varias curvas, Ujú. ¿cierto? Entonces, ya, por ejemplo, aquí hay 4 curvas en este camino. ¿Sí? Entonces aquí está la primera, luego la segunda y así.
Y luego, después de tener eso dibujado, queremos como poner una figura, por decir algún círculo, que empieza como a animarse, como a caminar desde aquí, y se va yendo hasta el final. Y pues, como es aleatorio. esos intros de esos videos, como el intro de pizza, que a poco hay un caminito ahí. ¿Como el intro de qué? La de Pixar. No, si lo vemos como un vector, sería así como que un camino es esa lamparita. Ok. ¿De qué estás hablando? Sí, olvídalo más bien. Algo así, más o menos. Más o menos, pero no tan pro. ¿Qué? No sé de qué está hablando. Olvídalo más bien. Eso es bueno para animaciones, en pocas palabras, de transiciones. Es la transición entre dos puntos, básicamente. Entonces, bueno, nada, aquí ya con esta función conseguimos dibujar una curva, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí la curva siempre está como iniciando acá y termina por ahí, en un sitio aleatorio. ¿Y estás explicando por qué esa línea del centro o es mi imaginación? Porque siempre inicia en 500-500. Le dijimos que siempre iniciará aquí en 500-500. Okay. Simplemente. Listo, entonces esta función lo que tiene de importante es que recibe un start, o sea, cada una de las curvas, cada una de las partes, para que el camino se vea continuo, pues tiene que iniciar donde terminó el anterior. Entonces, Sí. el start, digamos, el start de la segunda curva es el end de la anterior, de la primera. Y el start de la tercera, pues es el end de la segunda. Y la magnitud es qué tan separados está el punto inicial y el punto final de cada curva. Entonces, que debería ser como, digamos, el mismo entre todas para que se vea más o menos, ¿cuál es la palabra? Ordenado, no sé. ¿Vale? Y habíamos dicho que aquí lo importante es que pues también necesitamos saber, cuando dibujamos una curva necesitamos saber cuál es su punto final para que a la siguiente le digamos dibújela desde aquí. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hay que ver el punto final aleatorio, pues, no sé, atraparlo en alguna variable y pasarlo. Exacto. Exacto. Ya está en una variable, la variable es end, pero esa variable está aquí dentro de drop curve. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Podría retornar esa variable. Eso es lo que necesitamos hacer. Esta función genera ese punto final y lo necesitamos afuera, entonces hay que retornarlo. La única forma que tenemos. Bueno, no es la única, pero es la única Más eficiente. buena forma de hacerlo. Entonces simplemente podemos retornar end. Vamos aquí el comentario. Retornamos el punto final Dios mío. porque debe ser el punto inicial de la siguiente curva. De la siguiente curva. Listo. ¿Vale? Seguramente ahorita vamos a tener que retornar más cosas, pero vamos paso a paso. Entonces, listo. Ya tenemos esto. Ahora, ¿cómo hacemos para dibujar realmente un camino que utilice varias curvas? Todo eso para dibujar. Esas 12 líneas de código solamente para dibujar una curva. Sí. Pues hay que hacer otra función donde dentro de ella pues llamamos esta función donde por parámetro recibe el número de curvas que vamos a crear. Listo. Entonces, pongámosle draw path. Y esta va a recibir cuántas curvas, ¿cierto? Entonces, pongámosle steps. ¿Y qué más? Y también la magnitud, para poder controlar la magnitud desde afuera. ¿Qué hacemos acá adentro? Pues le decimos que este va a ser igual al return. No sé, ¿cómo consigo ese return? No, steps es un número. O sea, steps, cuando la llamemos, que sería como acá decir draw path
le vamos a poner, digamos, 10. Entonces nos va a dibujar un camino con 10 curvas. Hay que hacer un for. Hay que hacer un for. Y estoy pensando que también podríamos decirle cuál es el punto inicial o simplemente lo creamos aleatorio. Ah, pues lo mejor es hacerlo aleatorio, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces pongamos ese punto inicial. Entonces sería, pues si no lo delimitamos, pueden suceder cosas raras. Y tener razón también. Ahorita pillamos cómo lo delimitamos, pero entonces por ahora igual dejémoslo acá en 500, 500 y ahorita lo hacemos aleatorio y vemos cómo lo podemos delimitar. Ok, Polilla. Pero entonces listo. Start es el mismo 500, 500 y pues no vamos a dibujar una curva, vamos a dibujar varias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al for que está diciendo Daniel. El for. Ajá. El for. Bueno, entonces vamos a hacer ese for. For, let i es igual a 0. Y es menor a steps. Y más más. Ahí está el for. ¿Qué hacemos dentro de ese for? Ah, llamar el método. Llamar el método. El método tiene que iniciar en start y tiene que tener magnitud macro. Aquí simplemente le pasamos esta que recibimos acá y acá tendríamos que poner. ¿Listo? Sí. Aquí lo importante es que, digamos, en el 0 debe usar este start, pero en el 1 ya debe usar es el retorno de este. Entonces, ¿ahí qué hacemos? No puedes Pues como crearte una variable, pues por fuera del for, te creas una variable vacía y pues le vas cambiando el valor conforme se ejecuta el for, ¿no? ¿Sí? Algo así. sí, es la mejor. Digamos, let, ¿alguien iba a decir algo? Digamos, let v, no le ponemos nada, ¿cierto? Es lo que dicen, y acá le decimos que v es V es igual a igual esto. a... Ajá. Y luego, Mm, pues es que no sabré cómo hacer en la primera iteración del for. O sea, pues no sé si un poderosísimo if para No. validar algo así. sí, porque Un ternario tal vez. un ternario, Ay, yo soy malo con los ternarios. lo importante es que la primera iteración es start y luego la siguiente es v, ¿cierto? Ujú. Sí. Bueno, eso lo podríamos hacer de esta forma. Digamos, si i es igual a 0, entonces utiliza start, y si no, utiliza v, ¿cierto? Pero se están complicando. ¿Por qué necesitamos dos variables? ¿Por qué no usamos una sola variable para ambas cosas? No, pues sí, es cierto, y simplemente se reemplaza con cada... O sea, simplemente es Que start. star sea igual al return de 0 y que si no se... Ajá. La ponemos en una condición, o sea, que si tiene que si return No, equivale ya, a algo diferente a 0, no, entonces que... ¿No? Pero no necesitamos hacer esa condición porque al principio simplemente va a tomar el valor inicial. Ok. Esto pasa primero. Luego Sí. le asigna el nuevo valor. Y en la siguiente, pues pasa lo mismo, pero ya está bien. O sea, simplemente siempre va a tomar el valor anterior. Creo que eso es todo lo que necesitamos hacer realmente. Y aquí sí, pues es importante que le cambie en vez de const, pues debe ser un let, ¿no? Pero ya, eso es todo. Vamos a ver. Eso es Esto un debería crear monstruo. un camino con 10 curvas. Vamos a ver. Y se ve como feo. Ah, sí, Poderoso. miren. Ahí está. Sino que como se Rato puede digo que ir, tengo lag. deberíamos A como ver. pintar los puntos para verlos, ¿no? Sí, también. Sí, pero ahí está. Más o menos. ¿Pusiste una condición de mouse? No, estoy no, está recargando la recargado. página. Ah, ok. Ese Kirbo, está bacano. Pintemos los puntos, porque eso es como que es difícil ver, ¿no? En Pintemos, algunas sí, en otras no. En esa, por ejemplo, no. pintemos simplemente el punto final y ya. Entonces simplemente como app.elipse. ¿Cómo es que se pinta la elipse? Ah, aquí está. En XY, punto X, en punto Y y tamaño. 5,5.
Uy, eso no sé, eso sí se alcanza a ver. ¿No? No, ¿Saben? pues No, sí, más o menos. bueno, ponerle 10 y las moscas. Eso, 10.